Hermano José con su familia también, así que Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 3. Bendito Jesús. Libro de Esdras, capítulo 3. Vamos a esperar a que tengan el capítulo 3 ubicado. Gloria a Jesús. Esdras, capítulo 3, verso 9. Cuando lo tenga, dígame. En Esdras, capítulo 3, verso 9. Vamos a esperar a que todos lo tengamos listos. Bendito es Dios, bendita es la presencia de Dios. Bendito Espíritu de Dios. Listo. Y los que gusten compartir Biblia con aquellos que no han traído Biblia, puede compartirla para ayudarles, así sea en el celular. Mientras no vaya a salir corriendo con el celular, no pasa nada. Esdras capítulo 3, verso 9 al verso 11. Gloria sea a Jesús. Creyendo que ya todos lo tienen, les voy a dar lectura, honrando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén. Puede sentarse, pero dele un aplauso al Señor, que es digno de alabanza. Bien, vamos a hablar, hoy no nos vamos a quedar en Esdras, vamos a ir después a Hechos, al Salmo. Vamos a hablar bajo el título Los cimientos sacudidos. Los cimientos sacudidos. En este caso, en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 9 al 11, nos está hablando de los cimientos que se estaban echando, que eran los cimientos de la casa de Jehová, muy diferente a lo que voy a hablar luego en Hechos. En Esdras, capítulo 3, verso 9 al 11, nos dicen que los hijos de Cadmiel, los hijos de Judá, recordemos que la tribu de Judá, uno de los significados que tienen es la tribu donde se daba, ¿qué cosa? Alabanza. La tribu de Judá, una tribu de alabanza, una tribu dada en esa área. Y dice incluso que Nadab y sus hijos, hermanos, y testifica que Nadab, sus hijos y sus hermanos eran levitas. Ahí estaban los levitas. Usted se acuerda que eran los levitas. Los levitas eran unos servidores. Los levitas eran unos servidores, y habían levitas que se encargaban de la adoración, de la alabanza, con trompetas, con júbilo. Habían levitas para cada área del servicio. Y dice que estaban albañiles echando los cimientos del templo, y pusieron a sacerdotes vestidos con ropas y trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos. ¿Y para qué los pusieron? Pusieron específicamente a estos varones para que ellos alabaran, cantaran, le dieran gracias a Jehová y dijeran: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y dice que todo el pueblo aclamaba con júbilo y alababa a Dios, porque se estaban echando los cimientos. Bendito sea Dios. Entonces, yo quiero que usted sepa que una de las cosas que trae la alabanza es una activación de la que está hablando Esdras capítulo 3 verso 9. Testifica, lo releo casi. Testifica en el primer verso 9: hijos de Judá como un solo hombre asistían. ¿Para qué asistía la tribu de Judá? ¿Para qué asistían los levitas? ¿Para qué estaban asistiendo? Y dice que asistían para activar a los que hacían la obra. Yo ya esto lo he predicado en otro lado, por eso yo hoy traigo Hechos también, pero necesito hablar este principio. Quiere decir que un principio es que la alabanza y la adoración trae activación a su nombre. La alabanza, una de las cosas que trae la alabanza a Dios es activación. Quiere decir que si usted se imagina una construcción hoy en día, la gente pensaría lo que se hace en nuestra cultura. Cuando se ve que la gente está como que durmiendo, ¿qué hacemos? Le damos una coca.
súper fría y ya se activa. Bueno, específicamente lo que pasaba en Israel era que cuando los albañiles estaban construyendo, se les daba orden a los levitas específicamente que alabaran a Dios para que esa gente se activara, porque ocurre algo cuando tú eres del Espíritu. La alabanza también provoca dentro de ti una activación a su nombre. Es algo impresionante. Por eso le hemos dicho que en los momentos más difíciles usted no puede dejar de alabar y de adorar a Dios, porque eso trae en usted más fuerza, trae una activación, trae sanidad, trae liberación a su nombre. Entonces, aquí hablamos no solamente de una activación física de energía, de como la dosis de azúcar de la Coca-Cola, claro, porque luego hay que aclararlo, porque luego no vaya a haber alguien que consume droga mirándonos en las redes y digan, pues el pastor dice. No, cuidado. Entonces hablamos de una activación espiritual, porque hemos dicho en los discipulados que una cosa es lo que le das a la carne y otra cosa es lo que le estás dando a tu espíritu y a tu alma. Por eso hemos dicho, físicamente la gente podrá estar anémicamente estable, podrá comer bien, podrá dormir bien, podrá tener una buena cama, un buen clima, podrá tener lo que sea que tenga, pero aún hay gente que tiene quebrantamiento en el alma, quebrantamientos emocionales, problemas en la familia, etcétera, etcétera, porque una cosa es lo que le das a tu carne y otra cosa es lo que le estás dando a tu espíritu y a tu alma, a su nombre. Entonces es importante distinguir esto, porque si estaban buscando activar a esos hijos de Dios que estaban construyendo, esto representa hacer algo para la obra de Dios. En general, los que estamos aquí somos personas que estamos haciendo algo, porque de una u otra manera aportamos a la obra de Dios. Aquí usted llega, usted adora, usted alaba a Dios, usted está oyendo palabras, usted está haciendo acto de presencia, usted también está sembrando. Quiere decir que todos que estamos juntos trabajando en la obra de Dios. Hay gente que incluso dice, había una persona que me decía, no es que no me gustan esos coros, no me gusta el tipo, me decía de otro lado, de otro país. Y el detalle está que tú miras la vida de esa persona que me dice que no le agrada, y es una persona que vive en depresión, es una persona que no le ves el ánimo, y que cuando te habla yo pongo los audios a reproducir en WhatsApp en alta velocidad, porque no puedo oír a la gente hablar palabra por palabra, y para decirte una sola frase se le van 2 horas. Yo agarro y lo pongo rápido, porque a esa gente le falta ganas, le falta fuerza. Una fuerza que no depende de si comimos bien o no, una fuerza que viene del Espíritu Santo, a su nombre. Entonces ese es uno de los problemas de menospreciar la alabanza, la adoración. Lo importante que es reunirnos, estar juntitos adorando y exaltando a Cristo, porque una de las cosas que pasa es que usted puede tener fuerza para pegar 3 bloques, para ir a su trabajo, sea cual sea, pero puede estar faltando esa fuerza en su alma, en su espíritu, para seguir adelante. Por eso usted puede mirar gente como empresarios. Hubo hace tiempo un tipo cineasta que hacía demasiadas películas, multimillonario, se quitó la vida, y cualquiera diría, pero ¿por qué? Si era exitoso. Es que la gente, hemos dicho, que cree que el éxito se trata de dinero y de estabilidad laboral. Ese hombre podía haber vivido toda su vida con las riquezas en esta tierra que tenía, pero tenía un problema emocional, tenía un problema en su alma. Quiere decir que es importante entender el principio de la alabanza, y es porque hay un deber, lo voy a hablar más adelante. Hay una deuda de nosotros, que es la de darle a Dios la alabanza y la adoración, porque Él es merecedor. Entonces el detalle está cuando usted es deudor, que si usted no paga el agua le cortan los suministros, si usted no paga la electricidad se la quitan también. Pero el detalle está que cuando usted es una persona que le da a Dios lo que Dios merece, entonces usted tiene una cuenta al día, usted está libre de eso, porque usted está cumpliendo con Dios. Entonces darle la alabanza, la gloria, la honra al Señor es uno de nuestros deberes. Y yo creo que si Dios nos lo está pidiendo, nos los está pidiendo, es porque sabe que eso también nos trae bien a nosotros, porque es para lo que hemos sido diseñados, para lo que hemos sido formados, para adorar y para darle al Señor alabanza. Amén. Hechos capítulo 16, verso 25 al 26. Hechos capítulo 16, verso 25 al 26. Voy a esperar a que usted lo tenga, bendito Jesús. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dese cuenta qué poderosa es la alabanza. Dese cuenta que es poderoso es darle a Dios la alabanza, porque no es que haya poder específicamente en la palabra alabanza, porque los brujos alaban a sus cosas raras, a sus demonios. Quiere decir que el poder no está en la palabra alabanza, está a quien tú estás alabando. El poder está en Jesucristo, está en la persona de Dios, y por eso cuando alguien le da alabanza pasan cosas a su nombre. Entonces dice el capítulo 16 verso 5 que era medianoche, porque una de las cosas es que para alabar a Dios no hay horario específico. Para alabar a Dios no se trata de que tiene que ser en el culto de 7 a 9, es que toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda agradable delante de Él. Y dice que oraba Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios. Le estaban cantando a Dios. No estaban cantando cosas almáticas, no le estaban cantando al recuerdo, a la melancolía, a la debilidad, le estaban cantando a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, cuando ellos estaban alabando, un gran terremoto. Este terremoto fue de una manera, dice de tal manera, no se podía describir, otra vez tenemos de tal manera como Juan 3:16. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, y por eso estamos bajo el título Los cimientos sacudidos, porque fue tal lo que se provocó estando presos Pablo y Silas, que estaban cantando a Dios, que hubo un terremoto al punto que los cimientos, la base estructural de la cárcel era sacudida. Y ocurre algo, dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiere decir que mientras hay gente solamente pidiendo, mire la diferencia. Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando cánticos. ¿Sabe cuál es el detalle? Que si muchos de nosotros que estuviéramos en esta hora en una cárcel como la que estaban ellos, estaríamos pidiendo que las puertas se abran. Ellos no estaban diciendo que se abran las puertas, ellos estaban dando alabanza, y la confianza en Dios al que alababa hizo que las puertas fueran abiertas. Quiere decir que uno de los problemas es que uno busca las cosas al revés. Muchas veces mi oración es que Dios sea el que abra puertas, el que haga, rompa cadenas. Pero usted mira bíblicamente que cuando estas personas se dedicaron a darle a Dios la gloria, la honra, la alabanza, a cantar himnos a su nombre, fue allí en donde trajo automáticamente una respuesta del cielo, que fue que temblara, que las puertas se abrieran y que las cadenas se cayeran. Entonces hay que tener cuidado, porque hay un desgaste cuando uno pretende solo presentar la petición, pero realmente no presenta la alabanza. Dese cuenta, eso es como cuando usted llega a pedir, pero nunca llegó a dar. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando usted llega al banco y usted dicen denme 5,000, ellos van a decir su cuenta no tiene fondo. Estoy queriendo dar ejemplos, que uno de los problemas es que pedimos y pedimos, y no es que no sea bueno pedir. La Biblia dice que pidamos y que Dios nos va a dar y que Dios nos va a responder, que toquemos la puerta y la puerta se va a abrir, que llamemos y Dios va a responder a su nombre. Pero ¿dónde está el detalle? Que a veces hay un desgaste, porque la gente está enfocada en la necesidad que tiene, en lugar de estar enfocado en darle a Dios la gloria, la honra y la alabanza que Él se merece. Mire, uno tiene unas deudas que usted tal vez no se enteró. La Biblia dice que le demos a Jehová la gloria debida a su nombre. Esto es un tema de deber. Esto es un tema que ya tenemos pendiente. De Dios es la gloria, la honra y la alabanza y la adoración y todo. Entonces, la gente tiene esta deuda para con Dios, para decirlo de alguna manera, usando la palabra que utiliza el Salmo 22. Entonces, y la gente tiene una deuda financiera, pero nosotros nos enfocamos en decirle a Dios: ayúdame, dame la provisión, dame la finanza, dame la comida, dame el empleo, dame la salud. Y nunca nos enfocamos en la deuda espiritual que tenemos. El detalle está que si tú atiendes primero lo espiritual, vas a tener una respuesta en lo físico. Lo que estaban haciendo ellos, una vez más, como lo hemos dicho tanto en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos lo que estaban haciendo era, en medio de la cárcel, no andar moviendo primero sus influencias a ver si lo sacan, andar moviendo a ver si le hablamos al carcelero. Ellos no estaban buscando de esa manera, ellos estaban dándole a Dios lo que era de Dios.
Quiere decir, hermano, que usted puede tener muchas peticiones, pero primero dele a Dios lo que es de Dios, a su nombre. Incluso antes de darle al César lo que es del César, antes de ponerse a cuenta con el agua, con la electricidad, con lo que usted quitó prestado, antes de ponernos a cuentas con ellos, pongámonos a cuentas con Dios primero. Es importante esto, hermano, para establecer las prioridades de una manera correcta. Cuando ellos cantan los signos y le oran al Señor, es entonces cuando al instante se abren todas las puertas. Por eso yo me atrevo a decirle que hay puertas que se abren únicamente cuando un pueblo ora y alaba el nombre de Dios. Porque las puertas se abrieron, quiere decir que por eso a la gente le parece locura. Voy a agarrar mi pandero. Hoy lo dejé aquí. Ni me acuerdo si es mío o si era del otro por allá. No me acuerdo. Entonces, ya hemos comprado varios. No me acuerdo. Quiere decir que mientras puede haber alguien ocupado llenando las solicitudes de empleo, que está bien, que hay que hacerlo también, puede haber alguien que diga: necesito un empleo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? Oh, se me ocurre algo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero oye, ocúpate de tus cosas, no es que te duelen los riñones. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque son de las cosas que para uno humanamente no hacen un sentido. Pero cuando usted está en el Espíritu y usted está entendiendo lo que dice la palabra, usted se da cuenta que lo que se necesitaba para que las puertas se abrieran era que ellos alabaran a Dios. Quiere decir que mientras puede estar alguien preso pidiendo que las puertas se abran, debería haber alguien que le esté dando a Dios alabanza y gloria a su nombre. Quiere decir que la manera no solamente es desgastarte peleando con los hijos, sino que usted tiene que darle la alabanza a Dios, porque es lo que hizo que las cadenas se soltaran. Oh my God. Quiere decir que mientras alguien está ocupado pensando si el secreto está en el aceite o si el secreto está en conseguirse un psicólogo para la hija o para el hijo, quiere decir que hay alguien que está: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Y Dios está viendo en dónde está depositada la confianza. Porque ese es el detalle, que usted está diciendo: yo estoy confiando en ti. Yo no estoy yendo primero, Señor, al psicólogo. Yo no estoy yendo primero a ningún otro lugar. Yo estoy depositando en ti la alabanza, que también representa confianza. Porque definitivamente para estar en una situación difícil como estar preso y decidir, en vez de angustiarse, decidir alabarle, es alguien que tiene confianza. Como decía David en el Salmo 3, yo siempre lo cito, cómo era que a David lo estaba persiguiendo Absalón en el desierto con un ejército rebelado, dispuesto a matarlo. Un muchacho joven llamado Absalón persiguiendo a su padre ya anciano llamado David en el desierto. Y David escribe y dice: yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cómo es posible que tú te acuestes, te duermas en medio del desierto, en medio de una persecución, cuando te están buscando para asesinarte? Porque una de las diferencias es entre aquel que ha puesto su fe en Cristo y el que tiene su fe vacía, sin nada, muerta. Pero cuando alguien ha creído en Jesucristo, puede descansar tranquilo sabiendo que hay alguien que es nuestro guardador. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Así que por eso yo creo que David podía escribir: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cómo es que te vas a acostar y vas a dormir en medio de tantas batallas? Porque solamente en Dios se va a poder vivir confiado. El detalle del que confía en su propia prudencia es que esa confianza cae en algún momento. Pero cuando tu confianza es Dios, Dios no nos va a decepcionar y no nos va a abandonar. Entonces, al instante, termino ese verso, se abren las puertas y se caen las cadenas. Quiere decir que este tema de alabar a Dios trajo algo grande. Por eso hay cosas que no podemos alcanzar. Entienda algo: habrán cosas que nunca podrá alcanzar con desgaste humano. Hay cosas a las que solo se puede accesar siendo llamado por Dios para algo, agradando la presencia de Dios. Para José, siendo un israelita, subir hasta la posición que subió en el palacio era muy difícil que de una manera humana eso se lograra. Aunque José estudiara lo que estudiara, difícilmente iba a poder llegar a estar allí cerca del faraón. Aunque Moisés
lo educaran de la manera que lo educaran, difícilmente iba a poder ser tratado como un hijo del palacio. Pero Dios hizo un método y diseñó una manera para posicionarlo donde Dios lo quiso posicionar. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que hay lugares a los que solo se puede accesar cuando Dios es el que mueve. Y dése cuenta que a veces se ahorra tanto desgaste. Pero hablando en el caso de Moisés, porque en el caso de José sin duda hubo un esfuerzo bastante grande y hubo un proceso bastante difícil. En el caso de Moisés, más que todo el proceso lo vivieron sus padres, porque realmente despojarte de tu hijo es un tema bastante complicado. Pero ahí aprendemos también un principio. Cuando tú sueltas tus hijos y depositarlo, ¿en dónde colocaron al hijo? ¿Se acuerdan dónde colocan a Moisés? ¿Se acuerda alguien? Lo colocan en una especie de canasta, por usar alguna frase, y lo colocan sobre el agua. Y ahí es donde llega hasta donde estaba esta familiar del faraón, que ya se me olvidó cómo se llamaba. Quiere decir que esto era profético, porque poner a los hijos sobre las aguas, en las aguas hemos dicho que representa al Espíritu de Dios en la Biblia. Quiere decir que poner a los hijos sobre las aguas, depositar la confianza en que Dios hará de ellos lo que Él quiera hacer y los llevará donde los quiera llevar, es algo bastante difícil. Pero mire la recompensa hasta donde llegó Moisés. Impresionante. Quiere decir que hay gente que tiene que comenzar a montar sobre una especie de arca que representa a Cristo en la presencia de Dios a sus hijos, y colocarlos en la presencia del Espíritu de Dios, que es como esta agua y como este viento, y dejarlo que Dios haga de ellos lo que Dios quiera hacer. Hermano, hay un principio que la gente no entiende, y yo lo puedo saber por el Espíritu. Yo no tengo hijos grandes, pero yo lo sé por el Espíritu. Llega una edad en la que tú no puedes controlar a tus hijos, en las que tú no puedes decidir sobre ellos, y en los que tus consejos ya simplemente fueron y quedaron en el corazón, pero a veces pareciera que no son tomados en cuenta en el presente. Pero quiero que sepas algo: hay alguien que sí los va a poder acompañar. Yo siempre lo diré y no me cansaré: a donde sea que ellos vayan, hay alguien que va a poder ir con ellos, y hay alguien que los puede sacudir de una manera que tengan un sueño, una visión o una experiencia, que ellos entiendan que este asunto es en serio y este asunto es real. Por eso, repito, cuando Dios permite que llegues a esa etapa, es para que entiendas que tú y yo realmente no podemos tener control de nada, hermano, nada más de casi que de nuestro ser y de milagro. Dios es el que tiene el control de todo lo que pasa. Usted y yo sembramos y ni siquiera podemos controlar si vive o se muere la plantita. ¿Cómo usted va a controlar a los hijos si le estoy hablando de una planta? ¿Cómo usted va a controlar el resto? Hay que cumplir con nuestra parte, pero Dios es el que hace. Así que yo creo que hay gente que tiene que hacer proféticamente como Moisés, agarrar, como los padres de Moisés, agarrar y colocar a su hijo sobre las aguas. Dejar, ojo, no lo va a tirar al río, cuidado. Quiere decir que usted va a confiar en Dios y lo va a colocar en la presencia del Espíritu de Dios. Yo creo que ya están, pero lo aclaro por si acaso. Salmos capítulo 22, verso 3. En Hechos entonces vimos que las cadenas se soltaron. Quiere decir que esto no consistió en llevarlos al centro de rehabilitación de drogadictos o de qué sé yo. Esto consistió en alabar a Dios y que Dios rompiera las cadenas de ellos. Salmos capítulo 22, verso 3. Dice: porque tú eres santo y tú que habitas en la alabanza de Israel. 22:3 lo tiene. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿En dónde habitaba el Señor y en dónde habita? Entre las alabanzas. Entonces dése cuenta de algo. Lo voy a llevar a algo profundo y quiero que usted esté muy muy atento. Hoy vine dispuesto a darle cosas más allá de lo que le he dado. Quiere decir que hay una naturaleza espiritual que no es que sea natural, es sobrenatural, pero en lo espiritual hay algo que es la ley espiritual. Aquí lo natural es que si usted tira una piedra se cae, esa es la ley natural. En el cielo hay leyes y es la naturaleza de allá, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un tema aquí, y es que dice que el Señor habita entre las alabanzas. Entonces, si yo sé que Dios le agrada habitar entre las alabanzas, pero específicamente no dice entre las alabanzas de los impíos, dice entre las alabanzas de Israel, porque el detalle está en cómo se trae la alabanza. Por eso es que podemos darle a Dios nuestra adoración y nuestra alabanza, lo hemos dicho, y que no haya resultado, pero cuando es un pueblo escogido para esto y es gente que lo hace en santidad, lo que va a ocurrir es que ahí Dios va a querer habitar. Dios habita en las alabanzas
de Israel, entendiendo el principio de que Él habita en la alabanza. Entonces, si yo quiero entrar a su presencia, ¿qué necesito? Pues Él habita en una atmósfera de alabanza. Yo necesito ser una persona que le dé alabanza, porque cuando yo le doy alabanza, yo puedo accesar al lugar donde Él habita, porque Él habita en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Es importante eso. Por eso establece el Salmo 4:4: entrar por las puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque usted realmente no va a poder entrar y no va a poder accesar, entendiendo que el camino es Cristo y que la puerta es Cristo, si no hay una acción de gracias, si no hay alabanza. Porque ese lugar donde está la presencia de Dios es un lugar lleno de alabanza, lleno de adoración. Y entonces, entendiendo ese principio, por eso luego David escribe en el Salmo 104: entrad por la puerta con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Porque si la gente quiere actuar de una manera diferente, tiene una dificultad. Claro que ahora tenemos un libre acceso por medio de Jesucristo, entendiendo que Él habita en medio de la alabanza. Hubo un pueblo que tenía que ir a la guerra, y pensando: ¿cómo le haré yo para que cuando yo vaya a la guerra, Dios vaya conmigo? Porque yo sé que si Dios está ahí, voy a tener victoria, si Dios está de mi lado y pelea por mí. ¿Cómo le haré? Si yo entiendo el principio de que Él habita en medio de la alabanza, entonces yo necesito en medio de la guerra alabar a Dios, para que Él haga acto de presencia. Pero entonces no solo es alabar por alabar. Es que dijimos que el pueblo donde dice que Él habita en medio de la alabanza, dice que habita en medio de la alabanza de Israel. Entonces quiere decir que yo no le puedo traer si mi alabanza está dada con contaminación, si mi alabanza tal vez es como la de Caín a su nombre, si mi ofrenda tal vez es como la de Caín en lugar de la de Abel, si mi ofrenda está mala, está dañada. Es decir, si yo pretendo entrar y darle adoración y alabanza, pero la verdad es que Dios conoce que mi corazón está contaminado y que lo que yo estoy dando no es genuino. Porque si yo confieso con la boca y le digo: tú eres Señor, yo necesito de verdad que en mi vida sea que Él es el Señor de mi vida. Si yo le digo: tú eres el único merecedor de mi tiempo y de mi vida, entonces ¿por qué le estás dando tu vida y tu tiempo a los demás? ¿Qué le estoy queriendo dar como ejemplo? Le estoy queriendo decir que hay una alabanza y una adoración que no es la que va a poder ser aceptable delante de Dios. Y eso la Biblia lo describe como fuego extraño. ¿Por qué lo describe como fuego extraño? Porque Dios no iba a aceptar algo que estaba dado desde un corazón impío, desde un corazón dañado, desde un corazón contaminado. Pero hubo un pueblo que entendió entonces cómo se le tenía que dar a Dios la alabanza y la adoración, y que entendió que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces este pueblo, entendiendo esto, su líder lo que hace es que le convoca al pueblo. Cuando el pueblo tenía que ir a la guerra, convoca a que el pueblo le dé a Dios alabanza. Quiero que usted lo vea. Vaya a Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 23. Segunda de Crónicas capítulo 20, vamos a leer desde el verso 20 hasta el verso 23. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie. ¿Qué dice Josafat? Dice: oídme, Judá. La tribu de Judá que dijimos que representaba una tribu de alabanza, gente que le daba a Dios alabanza. Y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero no solo declara esto, dice: crean a sus profetas y seréis prosperados. Yo utilizo mucho este verso porque quien no cree que Dios habla tiene un problema. Porque Dios es el que te dice: ve y te bañas en aquel río y vas a ser sano. Ve y te bañas en aquel río, lávate el rostro y vas a recobrar la vista. Y el que no cree a los profetas no puede tener ese acceso a los milagros de esa dimensión. ¿Por qué? Porque no está creyendo. Entonces Dios es muy claro y Dios dice: crean a los profetas y serán prosperados. Pero recordemos, ya hemos hablado aquí mucho de la profecía y de lo que pasa hoy en día con los profetas. Así que vamos a avanzar. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos alguien que diga que puso algunos que cantasen y que más alabasen a Jehová. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, pero no que alabaran indignamente, no.
Esa alabanza necesitaba santidad, necesitaba una vestimenta, necesitaba esta vestimenta. Lo que representa es que necesitaba un decoro, una santidad, necesitaba una adecuación, estar presentados correctamente. Entonces dice que les pone ornamentos sagrados. Mientras salía gente armada, ¿y qué tenían que decir los que estaban cantando y alabando? ¿Qué tenían que decir? Tenían que decir: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dice la Biblia que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y dice: y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Oh, poderoso es Dios, porque está diciendo la palabra de Dios que cuando ellos comenzaron a alabar, fue el momento donde Dios entró en acción a su nombre. Cuando ellos comenzaron a alabar, no cuando ellos comenzaron a clavar espadas. La victoria no estuvo en la espada, no estuvo en el caballo. La victoria la dio Jehová Dios. Entonces quiere decir que cuando ellos comienzan a entonar la alabanza, a decir: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Tal vez estaban viniendo los de Seir, los de Amón y los de Moab. Tal vez que estaban viniendo con las espadas y veían a Israel, y tal vez los veían y decían: ya los vamos a acabar. Pero impresionantemente en Israel había una gente que en vez de estar preocupados agarrando espadas cuando veían que venían los de Moab, cuando veían que venían los de Seir, cuando veían que venían los de Amón, lo que hacían era decir a gran voz: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Impresionante, porque ¿qué dice la Biblia que ocurrió cuando esa gente hizo esto? Dice la Biblia que los de Moab y los de Amón matan a los de Seir. Oiga bien, los de Moab, los de Amón, los de la montaña de Seir estaban preparados para emboscar y matar a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel tenían un arma y una estrategia que ellos no conocían. Ellos tal vez podían conocer a su Dios, a sus dioses paganos. Tal vez podían conocer tanta falsedad. Pero había gente que conocía al Dios de los ejércitos, a Jehová Nissi, a su nombre. Y cuando Israel comienza a alabar, los del monte de Amón, los de Amón y los de Moab matan a los de Seir. Pero si esos tres estaban de acuerdo para acabar con Israel, dice la Biblia que Dios los confundió, los puso unos contra otros. Los de Amón y los de Moab matan a los de Seir. Y cuando acabaron de matar a los de Seir, se matan entre ellos. Y dice la Biblia que cada uno destruyó a su compañero, no quedó ninguno. ¿Y sabe qué significa eso? Similar a lo que Dios le dice a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Impresionante cómo Moisés da estas palabras al pueblo diciéndole: Dios va a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Pero hay un secreto, que es la alabanza a Dios. Impresionante para mí, porque mientras hay gente ocupada viendo a Moab, viendo a Amón, viendo a los de Seir, viendo la guerra que tienen contra su vida, mientras hay gente pensando que la batalla es contra los vecinos o contra el esposo, la esposa, o contra el que está, yo no sé, en otro pueblo, en otro lado, había un pueblo que se ocupaba de darle a Dios la alabanza y Dios le daba la victoria. ¿Sabe algo? Cuando usted se deja de preocupar por tantas cosas y se ocupa en darle a Dios lo que es de Dios, Dios mueve las cosas a su nombre. Aunque no lo vea hoy o mañana, Dios las está moviendo. Crea que Dios está obrando a su nombre. Entonces, quiere decir que tiene que haber un pueblo que tiene que entender lo poderosa que es la alabanza en Dios. Porque repito, este pueblo sabía que iba a ir a la batalla. Estoy terminando.
¿Y qué tenía que hacer este pueblo si quería traer la presencia de Dios? Si ya entendimos el principio que Él habita en medio de la alabanza. Necesito alabarlo. Hay un problema, necesito alabarlo. Hay un ataque, necesito alabarlo. Está ocurriendo algo, necesito darle a Dios la alabanza y la adoración. Ojo, quiere decir que esto es más allá de algo si queremos o no queremos. La Biblia establece, vaya al Salmo 29:2. La Biblia establece que esto es un deber, que es una deuda de nosotros para con Dios. Es una de nuestras obligaciones para con Dios. Dice el Salmo 29:2: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sabe? Cuando dice dad a Jehová, no dice si quieres darle. Esto se establece como un mandato. Tienes que darle a Dios la alabanza. Pero dice específicamente dar la gloria debida a su nombre. Y dice adorad a Jehová, no dice si quiere adora, dice adoren. Tienen que adorar, porque el significado de adorar es un mandato. A Jehová en la hermosura de la santidad. Mucha gente tiene que entender que cuando dice adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, es porque Dios es santo y nosotros tenemos que adorar desde la santidad. Hay un error grave, pretender accesar a lo santo que es Dios estando contaminados. Y un problema es que la gente está convencida que realmente está llena de Dios. Pero ¿cómo estás lleno de Dios y estás lleno de lo malo al mismo tiempo? Hay que reconocer una verdad, y es que si está habitando dentro de mí maldad, iniquidad, cosas que usted debe conocer a qué me refiero, puede estar faltando la presencia de Dios, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. No puedo drogarme, beber, fornicar, adulterar y tener al Espíritu de Dios dentro de mí. No se puede. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Entendamos esos principios, y eso es una gran verdad. Yo quisiera pensar que ya ellos siguen teniendo al Espíritu Santo, pero hay una verdad bíblica. El Señor no tiene comunión con eso. Así que para que entre el espíritu de adulterio, de fornicación, de homicidio, de lascivia, de borrachera y yo no sé cuánta cosa, primero se tiene que haber ido el Espíritu Santo, porque en esa casa no van a habitar dos. Así que hay que tener cuidado, porque la gente sigue pensando que todavía estamos llenos cuando a veces ya dejamos atrás al Espíritu y lo dejamos a un lado. A su nombre. Ok. Entendiendo que es un mandato, entiendo que no es algo solo de cuando yo quiera y cuando a mí me parezca, sino que el vivir dándole a Dios lo que Él merece, que es la alabanza, el reconocimiento, la adoración a Él, que ya hemos hablado de qué nos referimos con alabanza y con adoración. Es algo que yo tengo el deber de hacer diariamente, que sea mi vida diaria, que sea mi vivir. Quiere decir que si usted despertó, alabe a Dios porque Dios le dio vida. Quiere decir que si usted se fue al trabajo, o pudo montarse en una ruta, o pudo abrir su negocio, dele la gloria a Dios y póngase unas alabanzas ahí, porque Dios es el que ha tenido de usted misericordia. Quiere decir que si usted le llegó la quincena ayer, quiere decir que si usted recibió algo, dele la gloria a Dios, porque Dios le dio en su misericordia poder recibirlo y no nos morimos el 29. Bendito es Jesús. Así que Dios sigue siendo merecedor de gloria, de honra y de alabanza en todo tiempo, aun cuando estamos viviendo una enfermedad, aun cuando estemos viviendo lo que estemos viviendo, Él es el merecedor. Tanto así que usted y yo ya hablamos de Job, que aun cuando acaba con toda la situación, se mueren los hijos, se muere el ganado, ya lo he dicho mucho. Hemos dicho que lo primero que hizo fue postrarse y adorar. Después de que él hace este tema de romper las vestiduras, él agarra y se postra a adorar y hace una declaración impresionante. Y es que él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Quiere decir, no puedo dejar de alabar porque ahora no tengo hijos, porque ahora no tengo ganado, porque ahora no tengo casa, porque ahora no tengo siervos. No puedo dejar de alabar por eso, porque yo salí desnudo y desnudo voy a volver.
Quiere decir que Dios va a seguir siendo merecedor cuando tienes salud, cuando no tienes salud, cuando tienes dinero, cuando no tienes dinero, cuando tienes comida, cuando no la tienes, con hijos, sin hijos. Él sigue siendo merecedor de alabanza. Pero el detalle está en que Job aunque solo había oído de Dios y no lo había visto, como dice el verso, es decir, no había entrado en esa profundidad del conocimiento, aún así Job conocía a Dios de una dimensión, o sus principios, los principios de Dios, de una manera que Job entiende que él había salido desnudo, aleluya, y desnudo iba a regresar. Ese es uno de nuestros detalles, hermano, que uno no sabe reconocer que si algo tenemos es por la misericordia de Dios. Mire, se lo explico. Usted no tenía carro, es un ejemplo. Usted no tenía carro. Dios le da el carro y usted entra en el gozo. Bendito Jesús que me diste el carro, aleluya, santo. Y el día que lo quita, a la gente le puede dar la aflicción, la tristeza, orando a pie en el sol, con el calor. Pero es que Job entendió que si él había logrado tener hijos, tener siervos, tener casas, era porque Dios lo había dado. Y si Dios decidió quitarlo, eso le pertenece a Dios. Quiere decir que te dé lo que te dé y te quite lo que te quite, Dios sigue siendo merecedor de alabanza y de gloria. En todo tiempo, en todo tiempo. Dios es el que pone la salud y el que la quita también. El mismo Job establece eso, que Dios hace la llaga y Dios mismo la sana. Entonces, pero el detalle está en que uno rápido deja de dar la alabanza. Si estoy sano, Él es merecedor, y si no estoy sano, Él también es merecedor, porque todavía tenemos algo que es el aliento de vida, y eso es por su misericordia. Quiere decir que va a haber gente que va a tener victoria en sus batallas cuando aprenda a decir como ese pueblo: den a Jehová la gloria de vida a su nombre, porque su misericordia es para siempre. Quiere decir que cuando los hijos están haciendo lo malo, yo le doy la gloria de vida a su nombre, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Quiere decir que cuando hay escasez y cuando hay enfermedad, la gloria es para ti, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Quiere decir que cuando hay un problema matrimonial, bendito Dios que hay otra persona, entonces, Señor, tuya es la gloria y para siempre es tu misericordia, porque si no, no hubiera ni matrimonio con quien pelear, ni hijos de los cuales preocuparse, ni un estómago del cual preocuparse por meterle comida. En todo tiempo la gloria le pertenece a Él. Dele el aplauso si puede. Y le doy 3 loqueras antes de irme. Yo recuerdo, hermano, que antes, cuando estaba allá en la casa y estaban los brujos allá al lado fumando tabaco, y me daban esos olores a tabaco ahí, a hierba que estaban fumando, en vez de irle a tocar la puerta y decirle: no haga eso, que me va a hacer daño, me puede enfermar. No. Yo agarraba en mi cuarto, ponía las alabanzas. Había una, imagínense que le ponemos: a que huele un guerrero cuando viene de la batalla. Bueno, le poníamos unas alabanzas de guerra, de fuego. Había una que me gustaba mucho que dice: golpe de espada en la alabanza de Murrell, preciosa. Entonces, lo que hacía era guerra espiritual. Cuando había aflicción, cuando habían situaciones diversas, hay que alabar, y Dios está obrando. Y yo me acuerdo, hermano, ahí en esa habitación sin puerta, siempre lo digo. Yo me acuerdo, hermano, estar metido ahí cantando las alabanzas, y siempre me gustaba cantar: Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, y declarando: su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, y declarando: los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. ¿Por qué? Aleluya. Porque mientras estaban otros fumando, yo estaba diciendo: Él es el poderoso, Él está peleando la batalla. ¿Y sabe qué pasó? Un día tuve una batalla, lo he contado, en el que literalmente estaba tirado en el suelo, enrollado así, porque literalmente me estaban lanzando tantos dardos los demonios, que yo literalmente llegó un momento que yo vi las sombras negras parados así alrededor mío, mientras yo estaba tirado en forma de feto, dicen por ahí, así, enrollado.
y me decían, era un muchacho joven. La gente no entiende que uno de joven pelea batalla. De joven te dicen, eres bruto, eres torpe, y esas cosas te afectan. Y los demonios me estaban diciendo, no vas a servir para nada, te vas a quedar en la pobreza, aquí te vas a morir de hambre, tu familia no sirve, tu casa no sirve, Dios no te va a llamar, Dios no te va a usar como esa gente, no sueñes. Y me pateaban, pero bajó una luz del cielo que se colocó allí y le dijo, a él no lo tocan, y las sombras huyeron a su nombre. Yo me acuerdo de eso porque hay poder en la alabanza a Cristo. Y me acuerdo de algo también. Recuerdo que literalmente el lugar donde adoraba estaba rodeado de llamas de fuego en lo espiritual. Y la gente que no alaba no entiende lo que es mantener un altar encendido y convertir un lugar que parece ser 4 paredes en un lugar que en lo espiritual humee delante de Dios y eche fuego delante de la presencia de Dios. Y ese es el detalle, que el que no ha entrado en dimensiones espirituales piensa que una iglesia son 4 paredes, pero realmente esto tiene antorchas encendidas, más de 3 antorchas por cada esquina. Estoy diciendo locura, para que aquí pueda subir la adoración delante del Padre. Es más, si no hay ángeles presentes, la adoración no va para ningún lado, porque hay alguien que es ministrador delante del trono de la gracia. Aleluya. Por eso te tengo que decir que esto es mucho más de lo que se ve. Dice la Biblia que lo que hoy en día se ve está hecho de lo que no se veía. Hoy tenemos hasta plantas artificiales intentando ser un reflejo de lo natural, y las naturales intentando ser un reflejo de lo que primero fue en el espíritu. Está muy profundo eso, ¿verdad? Eso establece la Biblia, que lo que se ve está hecho de lo que no se veía. Entonces, mejor termino. Quiere decir, porque después luego me va a tirar piedra. Quiere decir, me va a meter una camisa de fuerza. No, ya se le fueron los cables al pastor. Es jugando, hermano. Quiere decir, hermano, que hay un tema de la alabanza y la gente muchas veces está desactivada en esto. Y yo necesito que usted se active en eso, porque usted necesita en su casa, en la calle donde usted está, hacer guerra espiritual. Hay un tiempo para que usted diga, te reprendo. Pero yo me acuerdo, hermano, que el día que yo vi más endemoniados caer al piso, no fue el día que más estaba orando en el momento, sino fue el día que más me puse a cantar alabanzas. Me recuerdo, hermano, déjeme contar testimonio y me voy. Arriba de esa tarima, en una de las zonas con más brujería de la ciudad, me acuerdo que estábamos cantando. Y estábamos cantando, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo y la gente estaba, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Bueno, porque me inspiro. Y yo me acuerdo, hermano, cantando eso, hay sanidad. Yo sentía literalmente, hermano, que estaba el ángel de Dios revolcando a los endemoniados así. Hay sanidad, pam, pam, liberación, pam, pam. Eso era una cosa impresionante. Cae un endemoniado, cae el otro endemoniado, cae el otro endemoniado. Se abren mis ojos espirituales y veo que hay una mujer que está en silla de ruedas, que tiene las 2 piernas quebradas. Y yo decía, Dios mío, qué raro tener una visión y hacerle el llamado a alguien que no tenga una sola, sino las 2. Está raro eso. Una mujer que tiene las 2 piernas quebradas y resulta que luego la traen endemoniada, dándose vueltas y retorcijones. Y luego ella testifica que cuando oyó el llamado, ella no se quiso acercar y sintió que desde los pies se le metió algo y la trajeron endemoniada por rebelde. Y me acuerdo haber visto también una señora que iba caminando como a 25 pasos y estábamos cantando que la luz de Dios se expandía. La luz de Dios, la luz de Dios, la luz de Dios. Y me acuerdo que esa mujer empezó a hacer como que estaba borracha y ¡pum! Cae para atrás. Era una de las brujas de esa calle. Bendito sea Jesús, porque quiere decir que cuando hay un pueblo que alaba a Dios pasan cosas, porque Él habita en medio de la alabanza. ¿Y qué estaba ocurriendo en esa calle? Le estábamos diciendo, Dios, si tú haces acto de presencia en este lugar, los altares se van a romper, los brujos van a caer y todo lo que es del diablo va a tener que huir en el nombre de Jesús. Quiere decir a su nombre que si usted entiende que necesita a Dios en la casa, a Dios en la familia, a Dios en esa región 94, 93 o donde usted viva, la 60, la 75, ¿quién más?
¿Quién más me falta? Estamos en la 93, la 94. Allá también es 94, donde está Tere. Y la 75. Quiere decir que si yo entiendo que allí yo necesito a Dios, yo necesito hacer un altar encendido para Dios y alabar a Jesucristo. Y cuando realmente le demos esa alabanza en santidad, en pureza, entonces la presencia de Dios se va a manifestar y cosas van a tener que ocurrir en ese lugar, en el nombre de Jesús. Quiere decir que haga la prueba en esos momentos de batalla. No se calle la boca y no deje de cantar. Ponga una adoración, ponga una alabanza. Si no puede poner una alabanza, adore por lo menos. Si no puede hablarle a Dios de lo maravilloso que es Él en la alabanza, por lo menos en la adoración, ríndase y entregue lo que usted está pasando. Porque va a venir la fuerza de Dios. Dios no lo va a dejar allí caído. Dios no lo va a dejar huérfano. Dice la Biblia que no nos dejará huérfanos. Incluso también dice que no dejará para siempre caído al justo. Así que Dios va a salir al rescate nuestro. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, ya nos vamos. Santo es Jesús. Gracias, Señor, por tanta bondad y por tanta misericordia. Todo lo que tú nos hablas, nos enseñas, bendito Jesús. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tanto. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Bendito Jesús. Que los demonios, Señor, y las tinieblas huyan delante de tu presencia. Señor, que la tierra tenga que temblar, bendito Jesús, cuando tú te manifiestes.